noches nuevamente. Entonces continuamos después de la charla previa con algunos casos clínicos para ver un poco de ejemplos de vida real y la complejidad del tratamiento de estos pacientes, sea con inhibidores de tirosinquinasa solos o combinados o con inmunoterapia sola y combinada. Y resaltarles el rol del hepatólogo en el manejo de estos pacientes, en el manejo y en el tratamiento de estos pacientes. ¿Y por qué? Porque la enfermedad hepática es prioritaria y determina un pronóstico que a veces supera el pronóstico de la enfermedad tumoral por sí misma. Si uno tiene que ver un poco cuál es la decisión individualizada en el tratamiento sistémico del hepatocarcinoma y teniendo en cuenta la era de inmunoterapia combinada, sea TESO-beva u otras inmunoterapias combinadas, por ejemplo, durvalumab y tremelimumab, que si bien no ha sido aprobado, bueno, han sido demostrado que han sido superiores a sorafenib. Uno podría decir que del global de pacientes BCLC-B progresados o BCLC-B no respondedores o no taseables y BCLC-C, un 80% de pacientes, quizá algo inferior en Latinoamérica. Estos son reportes europeos o por lo menos inferencias europeas y norteamericanas. Yo creo que entre un 60% de pacientes a un 70% de pacientes probablemente sean tratados con primera línea con atezolizumab, bevacizumab y un 20% de pacientes con sorafenib o lenvatinib en primera línea. Y uno tiene que, primera pregunta para esto, tener en cuenta tres cuestiones. ¿Cuál es si el paciente tiene una enfermedad inmune activa? Si tiene un riesgo de sangrado importante, si tiene hipertensión no controlada, y si la etiología es viral, sobre todo a virus B, está controlada o no controlada. Y uno además se debe preguntar, previo a la decisión individualizada de tratar, cuál es el performance status del paciente, cuáles son las comorbilidades importantes, incluidas las anteriormente mencionadas, cuál es la función hepática, si tiene función hepática preservada o no, antiguamente el Child-Pugh o el MELD, fundamentalmente el Child-Pugh, idealmente Child-Pugh-A, es decir, preservación de la función hepática. Si tiene o no tiene hipertensión portal, es decir, presencia de hipertensión portal clínicamente relevante, es decir, presencia de varices esofágicas u otras colaterales, porque pueden no haber varices esofagogástricas en la endoscopía digestiva alta, pero el paciente puede tener repermeabilización de la vena umbilical, esplenomegalia o plaquetopenia, que son subrogantes de hipertensión portal clínicamente relevante, y ni que hablar de ascitis, pero esos pacientes no son candidatos a terapia sistémica. Y por otro lado, cuál es el laboratorio y orina preinicio de tratamiento. Y finalmente, conocer el mecanismo de acción y los eventos adversos más prevalentes de una u otra droga en cuestión. Yo creo que si bien todos son importantes, los más relevantes a la hora de la toma de decisiones, y que incluyen laboratorio obviamente, y exámenes complementarios, pero el performance status, la función hepática y el grado de hipertensión portal, clínicamente relevante o no, y en los mecanismos de acciones y los eventos adversos esperables en cada droga, son importantes a la hora de la toma de decisiones individualizada en cada paciente. En un 60-80% de pacientes, entonces probablemente en nuestra región los pacientes sean tratables con primera línea con atezolizumab. No hay límite en cuanto a extensión tumoral. Los pacientes en el estudio IMbrave 150 eran elegibles independientemente si tenían invasión de tronco portal, y esto es importante, ¿sí? Esto es importante. Las antiguas primeras líneas, sorafenib, lenvatinib, potencialmente podrían ser segundas líneas, y las antiguas segundas líneas, terceras líneas. Obviamente, atezolizumab es huérfano en función de medicina basada en la evidencia de segundas líneas, y también es huérfano el lenvatinib respecto a evidencia basada en la evidencia en segundas líneas, fundamentalmente porque hay ausencia de estudios aleatorizados controlados. Y por otro lado está el subgrupo de pacientes, un 20, un 30% de pacientes, en los cuales tienen alguna contraindicación o no son candidatos ideales a terapia de inmunoterapia con atezolizumab. Y paréntesis, tendríamos que hacer otra recomendación
posterior a la aprobación o no de durvalumab y tremelimumab, pero en esa población de pacientes en el Himalaya vamos a ver qué pacientes serán elegibles o no en el estudio Himalaya. En estos pacientes, entonces, es importante tener presente la población elegible tanto en el SHARP y Asia-Pacífico como en el estudio REFLECT de lenvatinib versus sorafenib. Es importante aclarar que si el paciente es hipertenso no controlado, tiene 3 o más drogas de hipertensión arterial, tiene presencia de invasión de tronco portal o tiene un gran tumor que reemplaza más del 50% del volumen, por ejemplo, del lóbulo hepático derecho o del hígado en general, no es un candidato a iniciar lenvatinib. Por un lado, porque el lenvatinib genera más hipertensión arterial. Por otro lado, porque genera una gran necrobiosis radiológica que podría generar riesgo de sangrado espontáneo en esos tumores grandes. Y por otro lado, bueno, eso demuestra la elegibilidad del trial. En estudios de vida real, hoy hay ya publicados en pacientes Child B7, en vida real en RELPEC, en lenvatinib, y ni que hablar en estudio Gideon, entre otros, de vida real con sorafenib. Por lo tanto, en Child A y B7 podrían ser tratados ambos, ¿sí? Tanto Sora como lenvatinib, y vuelvo a decir, en estudios de vida real hay más en Asia Pacífico en pacientes de hepatitis B positivos. Segundas líneas son mucho más robusto y basado en la evidencia de la secuenciación Sora-Rego, Sora-Cabo, Sora-Ramucirumab, Sora-Nivo y Sora-Pembro, básicamente porque hay evidencia de trials y es huérfano esta evidencia en post-lenvatinib. En la charla previa les comenté que la decisión de progresar a segundas líneas o terceras líneas debe ser fundamentada por tres bases terapéuticas. Una es cuál es el patrón de progresión, tiene que ser una progresión clínicamente relevante, es decir, no agotar trenes o no agotar instancias terapéuticas de manera precoz. La severidad y la tolerabilidad de eventos adversos, y por otro lado, el deterioro clínico de la calidad de vida que todos estos tratamientos los generan. Vamos a ver entonces un par de casos clínicos. En este caso, el primer caso es una señora de 84 años, real, hipertensa, tratada con 2 drogas, buen performance status, curada virus C con PEG interferón cirrótica en el 2006, buena función hepática, preservación de la función hepática, con hipertensión portal clínicamente significativa, con varices fágicas grandes, no sangrantes, una anemia crónica no filiada, trastornos crónicos, con 11 de hemoglobina, tratada con ácido fólico por la hematóloga. Se diagnostica un tumor grande de casi más de 5 centímetros, en realidad era un poco más grande, que reemplazaba gran parte del segmento 6-7 hepático y además tenía invasión de la rama derecha, del tronco de la rama derecha de la vena porta, como ven ahí en las figuras. Y además tenía un valor de alfa-fetoproteína de más de 2483 en ausencia de enfermedad extrahepática. Si uno debe estadificar a esta paciente, probablemente es una paciente en estadio BCLC, dado que presenta invasión vascular macroscópica. Entonces, ¿qué criterio de elegibilidad usaríamos para uno u otro tratamiento aún a expensas de la edad, comorbilidades, cirrótica en este caso, función hepática preservada en este caso, etiología virus C respecto a otras etiologías, riesgo de sangrado varicial, porque tenía varices grandes en ausencia de sangrado varicial previo, la extensión tumoral con invasión de tronco de la rama derecha, valor alto de alfa-fetoproteína, y si pediríamos PDL1 en expresión tisular o inestabilidad microsatelital en una biopsia dirigida. Veamos un poco, y si bien la comparación indirecta no es apropiada, en 3 trials de primera línea, excluyendo el estudio de Himalaya, que fue recientemente publicado en ASCO, pero fíjense que en referencia a este caso, una proporción no menor en los 3 estudios en primera línea, IMbrave, REFLECT y CheckMate, 4, 5, 9, casi un 50% de pacientes eran añosos, más de 65%, más de 65 años, alrededor de un 40 a 50%. Un 40, 46%, 45% alrededor de, en todos los trials, eran pacientes con alfa-fetoproteína mayor o igual a 200. La etiología no viral, es decir, no virus B, no virus C,
era de un 30%, tanto estudio IMBRAVE como estudio REFLECT. Acuérdense que el estudio REFLECT prioritariamente fueron pacientes con hepatitis B, y no así en el estudio CheckMate 459, que la etiología no viral fue más prevalente en este estudio. Ahora bien, en tanto en el estudio REFLECT como el estudio CheckMate 459, los pacientes que tenían invasión de tronco de la vena porta, tronco principal de la vena porta, estaban excluidos. Eran poblaciones entonces con un pronóstico basal mejor respecto al estudio IMBRAVE. Y básicamente uno tiene que diferenciar y ver cuáles fueron los signos, las variables de estratificación pronóstica que se utilizaron en distintos trials. En el estudio CheckMate 459 se utilizó la etiología virus C, que era predictiva de mejor respuesta con sorafenib. No así en el estudio REFLECT, que en realidad se utilizó más que nada el performance status y la presencia de invasión micro o macrovascular o enfermedad extrahepática o ambas, y además el peso por una cuestión de dosis terapéutica del lenvatinib. Y en el estudio IMBRAVE se utilizaron básicamente estratificación en función de criterios estándares, región, que indirectamente es etiológico, performance status, invasión de macrovascular o enfermedad extrahepática y presencia de alfa-fetoproteína mayor o igual a 400, que como dije anteriormente, identifica pacientes con un peor pronóstico basal. Esto ya lo he comentado en la charla previa, en la cual los inhibidores de tirosina quinasa, paréntesis el lenvatinib, prácticamente genera una ganancia en supervivencia aún a expensas de una baja respuesta objetivable radiológica cercana al 10%. La inmunoterapia sola y combinada lo que permite entonces es generar una mayor respuesta radiológica cercanas a hoy por hoy al 20-30%, sean distintas combinaciones terapéuticas, pero a expensas de probablemente mayor incidencia de eventos adversos relacionados grado 3. Ahora bien, respecto a la etiología viral etiología viral y no viral, y volviendo al caso clínico, fíjense en el estudio IMBRAVE lo que se vio que la respuesta objetivable, si bien globalmente era superior a los pacientes con sorafenib, en los pacientes que habían tenido respuesta completa, cuando se estratificó y se vio a ver si había una modificación del efecto en función de este resultado de la respuesta objetiva, la respuesta completa, fíjense que la etiología no viral, es decir, NASH o alcohol, prácticamente tenían una significativa reducción de la respuesta completa respecto a la etiología virus B o etiología virus C. Y esto también se vio no solo en modelos murinos, sino también modelos fisiopatogénicos en los cuales hay una anergia o un agotamiento de la respuesta inmunológica en modelos NASH, hepatocarcinoma, modelos murinos, sino que además se vio en pacientes en este metaanálisis que incorpora los estudios de inmunoterapia, sea en etiología viral y no viral, estratificados. Fíjense cómo se modifica el efecto en función de la etiología no viral, tendiente a tener una menor respuesta global en sobrevida y respuesta radiológica también en estos 3 trials. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que no debemos tratar pacientes de etiología NASH con inmunoterapia sola o combinada, definitivamente no. Lo que sí tendríamos que ver es si esta población tiene un mecanismo puntual fisiopatogénico en los cuales debieran explorarse nuevos trials en esta población de respuesta radiológica, de respuesta de sobrevida y respuesta terapéutica. Sin embargo, y paradójicamente, sucedió todo lo contrario con el estudio Himalaya, y fíjense que la etiología no viral claramente tenía una respuesta, una mejor sobrevida respecto a los pacientes tratados con sorafenib, claramente la línea de efecto a favor de la combinación durvalumab y tremelimumab. Y ni que hablar que no hubo factor predictivo del PDL1 en tejido, esto se repite en estudios previos en primera y segunda línea, y tampoco hubo una variable predictiva del valor de alfa-fetoproteína que sí que sí se había insinuado tanto en nivolumab como en pembrolizumab e incluso también en el estudio IMBRAVE. Entonces, un poco tenemos que conocer cada uno, y en Chile debieran conocer cuál es la prevalencia etiológica y cuáles son las variables pronósticas
prevalentes en su población. Y esto va a definir un poco con qué pacientes nos vamos a encontrar. La etiología no viral en Argentina es cercana al 64%. Y la etiología asociada a enfermedades autoinmunes, a hepatitis autoinmune, perdón, es del 1% asociada a hepatocarcinoma. La gran mayoría de los pacientes van a presentarse con función hepática preservada, pero con hipertensión portal clínicamente significativa, un 40% de pacientes expresando niveles de alfa-fetoproteína superiores a 200 nanogramos por mililitro y un 30% de pacientes con invasión de tronco principal de la vena porta. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, sabemos que la etiología es importante y ahora vamos a pasar a un segundo caso de un paciente varón de 81 años, también añoso, etiología no determinada, función hepática preservada, con hipertensión portal clínicamente significativa, que debutó en estadio BCLC-A, no candidato a trasplante por edad, obviamente, se indicó por migración de estadio, quimioembolización transarterial, y tuvo claramente progresión a BCLC-B, BCLC-B progresado multinodular, no taseable, básicamente por extensión de carga tumoral, no control de quimioembolización. Este paciente probablemente hoy por hoy sea un BCLC-B no candidato a requimioembolización por extensión tumoral y sea un BCLC-B que debiera ser instaurado tratamiento sistémico. Ahora entonces veamos un poco qué es lo que debemos ver, no solo la edad, es otro paciente añoso, las comorbilidades que tengan en esta población, la cirrosis y la función hepática, la etiología, como dijimos, etiología no viral en este caso, el riesgo de sangrado varicial, la extensión tumoral, PDL1 que dijimos que no, y la inestabilidad microsatelital que hoy por hoy no hay una evidencia robusta para su aplicación en la vida real. ¿Cuál es el riesgo de sangrado? En este caso, en este paciente que tiene varices esofágicas, en el estudio INBRAVE, claramente hubo mayor eventos de sangrado varicial en los pacientes tratados con atezolizumab, fundamentalmente por el riesgo del uso de bevacizumab. Pero lo que no está claro es si los pacientes sangraron más, aquellos estaban en profilaxis primaria o en profilaxis secundaria. Lo que por criterio de legibilidad deberían haber estado en los últimos 6 meses sin sangrar, en ausencia de sangrado varicial, y deberían estar bien controlados en función de criterios de Baveno, es decir, criterios estándares de recomendación de prevención primaria o de prevención secundaria de sangrado varicial. Y esto es importante y lo voy a resaltar en la próxima diapositiva. Este paciente se reevaluó la endoscopía y tenía varices esofágicas grandes. Venía con beta bloqueantes, el paciente previamente. Entonces uno ve esto y tiene varices esofágicas grandes, sin signos rojos y sin sangrado previo, obviamente. Uno tiene la tendencia a decir, bueno, rotemos a banding esofágico, y esto no debe realizarse, ¿sí? Si el paciente viene beta bloqueado y adecuadamente beta bloqueado, esto es por criterio Baveno, claramente la recomendación es continuar con el beta bloqueo y no rotarlo a terapia de erradicación de banding. Porque la terapia de erradicación con banding esofágico no se logra inmediatamente luego de una sesión de banding, y por lo tanto cada banding sucede cada 4 semanas, con riesgo de sangrado por caída de post-banding, y eso podría implicar demora en el inicio del tratamiento sistémico en estos pacientes. Por lo tanto, no mezclar la indicación de profilaxis estándares, profilaxis primaria y profilaxis secundaria. El paciente con profilaxis secundaria es aquel paciente que ya ha sangrado previamente, que quizá no es el candidato ideal a atezolizumab, salvo que el paciente ya tenga erradicación de varices esofágicas y se demuestre la erradicación de varices esofágicas y la adherencia apropiada al tratamiento con beta bloqueantes. Pasado el tema del riesgo de sangrado, vamos a ver cuáles son los principales eventos adversos asociados a inhibidores de tirosina quinasa e inmunoterapia sola o combinada. En función de la inmunotoxicidad, vamos a ver que probablemente los eventos adversos más frecuentes sean el rash, el prurito, la alteración del hepatograma, paradójicamente, sea elevación de bilirrubina o elevación de transaminasas, y otros efectos inmunomediados que todos ustedes conocen. Este paciente empezó a recibir atezolizumab y fíjense que luego del ciclo 3, ciclo 4, el paciente ya tenía alteración del hepatograma previa, pero hizo una elevación importante del hepatograma en el ciclo 3. Esto no debe
automatizar el inicio de corticoides sospechando una inducción de hepatitis inmunomediada, dado que el inicio de corticoides en esta población en cirróticos también no debe extrapolarse ni la dosis ni la indicación automatizada en otra población de pacientes oncológicos. Por lo tanto, hay que tener cuidado en la indicación de corticoides, porque pueden ser un arma de doble filo y generar descompensación de la enfermedad hepática y claramente impactar negativamente en el pronóstico de estos pacientes, generando cirrosis descompensada. Y lo más importante es tener en cuenta el diagnóstico diferencial, y vuelvo a resaltar el rol clave del hepatólogo en el manejo de estos pacientes. Flares de hepatitis B o de hepatitis C, ¿sí? Es importante no iniciar inhibidores checkpoint si la carga viral de virus B es más de 500 unidades por mililitro. Hoy se está proponiendo pasar a más de 1000 o más de 2000. Antes era un cutoff en los trials menos de 100, ¿sí? Paciente obviamente si viene naive de tratamiento y paciente si viene con tratamiento previo debería tener carga viral controlada. En virus es controvertido el inicio de antivirales de acción directa, puede no ser mandatorio, pero en vida real hemos tenido dolores de cabeza con fluctuaciones importantes de las transaminasas que hacen el diagnóstico diferencial muy complejo de interpretar, sea un flare de virus C inducido por atezolizumab o inmunoterapia, o básicamente toxicidad asociada al bevacizumab, toxicidad al atezolizumab o otras combinaciones. Y además, diagnóstico diferencial de toxicidad farmacológica, como les comenté, hubo invasión del tumor hacia la vena porta o invasión del tumor hacia la vía biliar que pueden claramente alterar el hepatograma. Entonces, diagnósticos diferenciales, a recordar DILI, inducido por las drogas. Vamos a ver cómo diferenciarlos. Reactivación de virus C o virus B, o flares, toxicidad por TKIs, toxicidad por inmunoterapia, difícil de diferenciar también, y progresión tumoral son importantes a la hora de tener en cuenta para el diagnóstico diferencial en la interpretación de la alteración del hepatograma, y no automatizarlo como efecto inmunomediado y automatizar el inicio de corticoides. Ahora bien, ¿cuál es la hepatitis inmunomediada que se ve en pacientes tratados con inhibidores checkpoint? Y básicamente dependerá de qué tipo de inhibidor checkpoint uno utilice. Si son inhibidores anti-CTLA4, probablemente se trata de una hepatitis más granulomatosa a nivel histológico, o una hepatitis más lobulillar, con más citolisis, con los anti-PD1 y anti-PDL1, y ni que hablar con la combinación. Ahora, la hepatitis inmunomediada, uno extrapola un poco la experiencia del manejo de pacientes con hepatitis autoinmune. Y digo extrapola un poco porque no es lo mismo, ¿sí? Pero básicamente nosotros como hepatólogos repetimos que la hepatitis autoinmune es un diagnóstico de exclusión. Y por lo tanto la hepatitis inmunomediada, si bien es urgente, es un diagnóstico de exclusión. No automatizar la indicación de corticoides, como les comenté anteriormente, criteriosa indicación para inicio de corticoides, y eso básicamente es por el riesgo de descompensación con el uso de corticoides en los pacientes con cirrosis, y ojo con el tapering lento, que también puede generar problemas de descompensación. Este es el manejo, lo que les recomiendo leer este capítulo que han escrito, este paper que han escrito Bruno Sangro, que es muy interesante a la hora de interpretar la alteración del hepatograma, cuál es el umbral de elevación de AST-OLT o bilirrubina. Básicamente si hay elevación de bilirrubina mayor a 2, eso quizá se categoriza con la elevación de transaminasas como ya un evento adverso serio, grado 3, y claramente hay que discontinuar la inmunoterapia y evaluar el inicio de corticoides en dosis menores al inicio de corticoides en otra población oncológica. Fíjense, 0,5 a 1 miligramo kilo de prednisona. Y claramente está contraindicado el uso de infliximab, es importante tenerlo en cuenta. Caso 3, pasamos, es una señora de 77 años, performance status adecuados, score de fragilidad adecuado también, cirrosis por virus C, no respondedora a PEG-ribavirina, no tratada previamente, o sea, tenía hepatitis C activa,
función hepática preservada, sin complicaciones de hipertensión portal, pero con desarrollo de varices esofágicas, hipertensa bien controlada. Debuta con un hepatocarcinoma con 2 nódulos de 45 y 30 mililitros al 2006. Se realiza una quimioembolización con respuesta completa y posteriormente viene a la consulta ya con progresión de enfermedad tumoral hacia un infiltrativo difuso del lóbulo izquierdo, como se ven en las flechas. No está bien demostrada en esta tríada tomográfica, pero ya tenía enfermedad extrahepática con lesiones pulmonares, como se ven ahí. Por lo tanto, se trata de una paciente BSLCC, Child A, performance status adecuado. Inicia también atezolizumab, bevacizumab. Fíjense que tenía alfa-fetoproteína bastante elevada y claramente la paciente, con el correr de los ciclos, hizo ciclo 1 y ciclo 2, claramente tuvo progresión tumoral del biomarcador y una ausencia de control radiológico tumoral. Y además, durante la evolución, luego del segundo ciclo, a las 48 horas del segundo ciclo, viene el control porque se sentía algo con astenia y le habían salido estas manchitas en la piel, esta púrpura, básicamente era una púrpura palpable, que biopsiamos inmediatamente el día de la consulta y claramente, fíjense, en esta paciente con cirrosis virus C activa, no tratada con antivirales de acción directa, no respondedores a privadina, que uno, como les comenté anteriormente, el tratamiento de virus C no es mandatorio, pero básicamente tuvimos esta paciente con segundo ciclo de atezo-eva, caída de recuento plaquetario, púrpura palpable, biopsia, vasculitis leucocitoclástica, asociada a virus C por crioglobulinemia. Por lo tanto, si fue inducido o no inducido por el atezolizumab, o fue inducido también por el bevacizumab, no lo sabemos, pero por lo tanto esto sí es importante resaltar que en algunos pacientes quizá el tratamiento del virus debiera ser instaurado antes o en conjunto del tratamiento sistémico en estos pacientes, porque podría entorpecer y confundir el manejo terapéutico de estos pacientes. Por suerte, la vasculitis se resolvió de manera espontánea y no hubo impacto en otros órganos, no hubo falla renal, no hubo falla neurológica, por lo tanto, esto resolvió espontáneamente en las semanas subsiguientes. El cuarto caso es otra señora de 41 años, joven, virus B, antígeno E positivo, ya tratada con entecavir, que durante su último embarazo en el 2018 tiene una reactivación, con la cual se inicia tenofovir, y en el tercer trimestre de embarazo, en rutina del embarazo, se detecta una masa hepática lobar derecha con alfa-fetoproteína de 32.400. Se realiza cesárea, posterior a la cesárea, un mes posterior o 20 días posteriores se realiza una hepatectomía derecha de este gran tumor, una gran masa hepática que reemplazaba prácticamente todo el lóbulo derecho, y se confirma posteriormente, si bien radiológicamente no se comportaban como hepatocarcinoma, se confirma en virus B, se confirma el diagnóstico histológico de hepatocarcinoma. Tiene 18 o 24 meses de periodo libre de enfermedad y progresa con una recurrencia extrahepática múltiple, como se ve ahí en nódulos pulmonares nuevos que fueron creciendo a lo largo del tiempo, y se realiza finalmente una BATS que confirma el diagnóstico de metástasis de hepatocarcinoma. Entonces, en la elegibilidad de tratar esta paciente con terapia sistémica de 41 años, virus B crónica tratada con tenofovir, actualmente con carga viral negativa, no cirrótica, y con enfermedad BSLCC en este momento. ¿Qué criterios clínicos utilizaríamos para elegibilidad? La edad creo que no es un problema, las comorbilidades tampoco. El no cirrótico, vamos a ver si es un escenario distinto. Función hepática obviamente preservada, virus B fundamentalmente, y expresión previa alta de alfa-fetoproteína. Creo que la expresión PDL1, como vimos, no es una variable predictiva, así como tampoco la inestabilidad microsatelital. Por lo tanto, en este paciente se incorporó en un estudio clínico de atezolizumab combinado con un inhibidor de tirosinquinasa oral, y fíjense la magnitud de cambios, no solo a nivel hematológico, sino a nivel de
del hepatograma que hace que esto sea todo un desafío diagnóstico. Fíjense la neutropenia que tuvo en posterior al ciclo 1 y 2 y además la alteración del hepatograma, que uno se pregunta básicamente si esto es asociado a la tesolizumab o es asociado al inhibidor de tirosina quinasa, ¿sí? Es importante tener en cuenta, o si es asociado a una reactivación de virus B. Por otro lado, la paciente también desarrolló rash, tanto síndrome mano-pie, o por lo menos este rash maculopapular en palmas, y también en codos, que eran atípicos para el síndrome mano-pie típico y característico de los inhibidores de tirosina quinasa, y esto hacía un desafío diagnóstico importante si esto era un efecto en piel, efecto inmunomediado en piel. Y finalmente presentó diarrea grado 2, de resolución completa, que también hace pensar un diagnóstico diferencial de cuál es el agente, si es el TKI o es el atezolizumab, en este caso, el agente causal de todo esto. Por lo tanto, todas estas discusiones y decisiones, difícil diagnóstico diferencial en pacientes tratados con tratamientos combinados tanto en primera y segunda línea, lo vamos a vivir y lo vamos a tener, y hacen resaltar de que el manejo de estos pacientes deba ser incorporado en el marco de equipos multidisciplinarios. ¿Y por qué? Y porque básicamente los eventos adversos inmunomediados pueden afectar cualquier órgano. Cualquier órgano puede estar afectado por efectos inmunomediados. Claramente los órganos más afectados son el tracto gastrointestinal, la piel y el pulmón, pero en los pacientes con cirrosis los eventos adversos más frecuentes son la alteración del hepatograma, el rash y el prurito. Ahora, el timing de la aparición va a depender del órgano, pero fundamentalmente de qué esquema de inmunoterapia ustedes utilicen, sea CTLA-4 o inhibidores PD-1 o PDL-1. CTLA-4 probablemente un poco más severos y precoces, y dicho aparte, como resumen, es importante que los eventos inmunológicos pueden incluso aparecer luego de un año de tratamiento, e incluso aparecer luego de suspensión de tratamiento de inmunoterapia. Para ir terminando, el último caso es un paciente también en vida real, actualmente 74 años, virus C genotipo 1B, tratado y curado, erradicación del virus C con peginterferón y ribavirina, que allá por el 2005 se diagnostica un hepatocarcinoma en estadio BCLCA, no se quiso trasplantar, se opera y tuvo una recurrencia multinodular intrahepática. Vuelve a recibir terapias locorregionales ablativas y combinadas con quimioembolización, y tiene una nueva recurrencia, con la cual se vuelve a operar con hepatectomía derecha y vuelve a tener una nueva recurrencia. En fin, una historia larga de recurrencias de hepatocarcinoma, inicialmente con intención curativa, hasta que progresa a enfermedad extrahepática con BCLC, con enfermedad pulmonar bilateral múltiple, al menos 4 o 6 nódulos, como se ve aquí en el 2014. Por lo tanto, inicia sorafenib con dosis full de 800 miligramos día, tiene excelente performance status, un paciente no cirrótico asociado a virus C, erradicado. Presentó en su momento síndrome de mano-pie, fundamentalmente diarrea y algo de astenia, pero el principal evento adverso que convivió este paciente fue la alteración del tránsito intestinal. Por lo tanto, él, por su cuenta, empezó a hacer periodos off, con suspensiones transitorias de una semana, y periodos on, cual si fuera regorafenib, pero utilizando el sorafenib. Al señor le encantaba hacer viajes de descanso, de placer, sabiendo que tenía una enfermedad en estadio avanzado. Y en cada viaje que realizaba suspendía 3-4 semanas el tratamiento sistémico con sorafenib. Fíjense cómo los niveles de alfa-fetoproteína fueron increciendo progresivamente, de alfa-fetoproteína normal a alfa-fetoproteína en progresión, y los controles radiológicos que evidenciaron progresión. Se le propuso ahí entrar en trials de segunda línea en ese momento, porque no había opciones en segunda línea. Se le propuso entrar en el estudio de tivantinib, negativa a participar, en el estudio OBSOURCE, negativa a participar, y en el estudio CheckMate 240 también negativa a participar.
el paciente evidenció claramente progresión de todas las lesiones, aumento del diámetro de todas las lesiones pulmonares, sin evidencia de nuevas lesiones extrahepáticas o intrahepáticas. Y además progresión en los niveles de alfa-fetoproteína, que era si bien era un discreto ascenso. Entonces le dijimos, ok, lo que tenemos que hacer es sostener al menos una dosis de 600 miligramos día todos los días sin periodos off, incluso dentro de tus viajes, y no suspender para nada el sorafenib. El paciente claramente empieza mejor adherencia, disminuye claramente la alfa-fetoproteína y reduce completamente o reduce significativamente, perdón, todas las lesiones pulmonares luego de la mejoría en la adherencia al tratamiento con sorafenib, cumpliendo dosis terapéutica. Dicho esto, y para terminar, más allá de los eventos adversos inmunomediados asociados a la inmunoterapia, nosotros tenemos que conocer cuáles son los eventos adversos más frecuentes asociados al inhibidor de tirosinquinasa. Hay algunos que son más propensos a síndromes manos-pies, otros más trastornos del hábito evacuatorio, otros más a hipotiroidismo como el lenvatinib, o proteinuria como el lenvatinib o el cabozantinib, etc. Uno tiene que identificar cuál es el patrón o cuál es el evento adverso más frecuente, no solo a la hora de manejarlos, los eventos adversos, sino para anticiparle a los pacientes cuáles son las probabilidades de eventos adversos. Y lo que es importante es que cuál es la discontinuación o la proporción de discontinuación por eventos adversos, tanto en los estudios de inhibidores de tirosinquinasa, fíjense que prácticamente son cercanos al 10% y un poco más en el estudio celestial de cabozantinib. Lo que es importante es tener presente esto, no reducir dosis inadecuadas, hacer esquemas terapéuticos y reducciones de dosis de acuerdo a los que han sido estipulados en función de los trials. Por ejemplo, en sorafenib se reduce de 800 a 400 miligramos día en una única dosis diaria, es decir, a la mañana. Y la segunda reducción es 400 miligramos cada 48 horas. Uno puede también reducir a 600 miligramos, es decir, 2 comprimidos a la mañana y 1 a la tarde. En el lenvatinib, la dosis es en función del peso, 8 o 12 miligramos, si el paciente pesa más o menos de 60 kilos, y la reducción de dosis va de 8 a 4 y de 4 a 4 cada 48 horas. El regorafenib se da en ciclos on-off, se inicia los 4 comprimidos juntos de 160 miligramos día en dosis única juntas a la mañana, post desayuno con desayuno, y idealmente se reduce a 120 miligramos día, 3 comprimidos o 2 comprimidos día y luego suspender. Y cabozantinib depende de cada país, pero hay presentaciones de 40 y 20 o de 60 miligramos, la dosis de inicial es de 60 miligramos día, se reduce a 40, se reduce a 20 y luego se suspende. Esto ya lo vimos en la charla previa, pero básicamente hay 3 poblaciones de pacientes que esto aplica a cada línea terapéutica: aquellos pacientes progresados, tolerantes, intolerantes, y aquellos con descompensación de enfermedad hepática, que claramente no son candidatos a progresión de tratamiento secuencial primera, segunda o terceras líneas. Un poco de tratamiento secuencial del sorafenib, regorafenib. Recuerden que el estudio de Resource incorporó pacientes tolerantes a sorafenib, por lo menos en el último mes previo a la aleatorización. Sin embargo, en aquellos pacientes en los cuales la última dosis de sorafenib era de entre 400 y 600 miligramos, claramente el inicio de regorafenib hay que hacerlo con precaución, porque probablemente sus pacientes tengan mayor incidencia de eventos adversos serios, por ejemplo, síndrome mano-pie, fatiga y anorexia fundamentalmente. Y esto me ha pasado en vida real. Y finalmente, para terminar entonces, ¿por qué equipos multidisciplinarios? Y ya lo hemos resaltado. El manejo de estos pacientes es complejo porque no solo engloba la decisión de la respuesta tumoral, el comportamiento tumoral del hepatocarcinoma, la respuesta radiológica y la interpretación de la respuesta radiológica y el patrón de progresión, sino también el pronóstico dependiendo la enfermedad hepática subyacente y la etiología subyacente, en las cuales compiten claramente por el riesgo de mortalidad. Y también el performance status y las comorbilidades de los pacientes.
Por lo tanto, y resaltar el rol del hepatólogo, el 90 al 95% de los hepatocarcinomas, de los pacientes con hepatocarcinomas asientan en enfermedad hepática crónica o en fase de cirrosis en un 70%. La descompensación de la cirrosis conlleva claramente un peor pronóstico, junto con limitación de tolerancia y respuesta tumoral, independientemente del estadio o control tumoral. La decisión incorrecta o insistencia indebida de alguna modalidad terapéutica, sea loco regional o tratamiento sistémico, puede dar como consecuencia descompensación de la enfermedad hepática e impactar negativamente en la sobrevida del paciente. Y el manejo de eventos adversos en esta población y el tratamiento de estos no debe ser extrapolable desde otras poblaciones oncológicas como resaltado. Muchas gracias.